Pepe, bienvenido. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, este tema nos preocupa enormemente a la Iglesia Católica y nos damos cuenta que no es solamente a nosotros, sino a toda la sociedad. Pero de este tema se han referido los obispos y desde hace tiempo, acá lo veo a Horacio Reiser, desde la Comisión de Adicciones del Episcopado, también se viene trabajando con un profundo interés, ¿no? La pregunta que nos hacemos es cómo hace un país para buscar lo mejor para sus habitantes y cómo muchas veces lo mejor para sus habitantes significa trabajar seriamente en una propuesta propositiva y también en ver aquello que lo va alejando de ese camino. Pareciera que a veces el dañarse a sí mismo se lo plantea como un derecho, ¿no? Es un colmo del individualismo que se acepta en nuestra sociedad. Los sistemas de dependencia que genera el narcotráfico nos traen los problemas que padecemos en los barrios en los que trabajamos. Podríamos decir un impacto también que constatamos en el mundo juvenil y adolescente, donde hay una confusión entre lo que significa el placer y la felicidad. El Papa Francisco, y en ese momento cuando participaba junto a la Comisión Episcopal Latinoamericana en Aparecida, hablaba de la droga como una mancha de aceite que invade todo. Yo creo que esta convocatoria, que tiene también un poco como hemos llegado aquí, la presencia espiritual de Francisco, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que frente a esta cultura que nos plantea del bienestar, el mundo de hoy, en donde se olvida muchas veces de los valores, Francisco nos presentó, estando en Buenos Aires, y hoy día como un ejemplo de vida, a través de su austeridad, una opción concreta de una sociedad mejor a través de gestos elocuentes que pudimos ver. Y en esos gestos que hemos comprobado estando en la ciudad de Buenos Aires, cuando él podía constatar la realidad de su ciudad, no porque estuviera todo el tiempo en la catedral, sino porque elegía las villas y los lugares que él llamó las periferias territoriales y existenciales como observatorio de la realidad que vivía su ciudad, ¿no? Y hoy lo hace siendo nuestro Papa. Hay algunas cosas que hemos reflexionado en este tiempo que nos hablan de una nueva esclavitud que se propone en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Podríamos decir que de tiempos remotos los poderosos de los imperios se esforzaron por esclavizar a un gran número de hombres y mujeres, no solo de los pueblos que conquistaban, sino de sus propios pueblos. El acumular poder y riqueza en una absurda idea de trascendencia personal. Ya de los tiempos de Moisés, el pensamiento judío comenzó a repudiar la esclavitud, decían los mandamientos entregados por Dios personalmente al profeta: yo soy el Señor tu Dios que te liberó de la esclavitud de Egipto, poniendo desde el principio el papel liberador de la providencia. Con la aparición del cristianismo y la clara noción de todos los hombres que somos hijos de Dios, desde el punto de vista teórico la esclavitud se hizo insostenible. Pensamos desde el punto de vista teórico porque se tardó muchos siglos para hacerse realidad, para que todos los hombres y los pueblos pudieran erradicar este flagelo, ¿no? Es decir, muchas veces en la historia, para controlar la economía y corromper a parte de la clase dominante, se generaron grupos dependientes de los poderosos imperios. Podríamos sintetizar que los esclavos en esos tiempos tenían cadenas
visibles y eran repudiados por la sociedad en general que tomaba conciencia. Hoy podemos hablar de nuevos esclavos que pagan sus cadenas y estas además son cadenas invisibles. Tenemos muchísimos ejemplos que nos hablan de esta historia de esclavitud que nos trae la droga, ¿no? Podríamos citar las minas en Potosí, la guerra del opio, las colonias norteamericanas, como también la colonización de nuestro país a través de ejemplos del alcohol, en la Patagonia y en las forestales, en donde los seres humanos, compatriotas nuestros, eran sumidos en esclavitud. Por eso no es algo nuevo para nosotros, pero sí algo mucho más profundo, este avance del narcotráfico. En muchos lugares se hicieron movimientos y tomas de conciencia, ¿no? Podríamos decir, en distintos lugares del mundo se trató de buscar modos y formas, ¿no? De hecho, más allá de las simpatías o críticas que le podamos hacer, el movimiento zapatista en México, por ejemplo, marcaba que el alcohol ha sido un arma de sistema para controlar a los pueblos originarios, mantenernos dominados, mientras roban nuestras tierras y eliminan las leyes justas por leyes injustas. En una región donde el alfabetismo era de 80%, destacan que eliminadas las adicciones pudieron enseñar a leer y a escribir a la población. Podríamos decir, más allá de las decisiones y las elecciones que uno pueda hacer, que cuando se ve este problema y una sociedad reacciona, puede realmente no solamente objetivar el problema, sino encaminar a una búsqueda de soluciones prácticas. Por eso pensamos las drogas favorecen esta evasión de la realidad, el aislamiento de los problemas, en lugar de asumir colectivamente esto. La adicción no es un problema individual, sino social y colectivo. Pensamos que, por ejemplo, la despenalización de la droga es ponerle un límite a las mafias o reducir el consumo. Es lo mismo que creer que dejar actuar libremente a los mercados ayude a un aumento de la producción y a una mejor distribución de las riquezas. Ese pensamiento que vemos hoy, que muchas veces nos promueven, vienen de ambientes progresistas o pseudo-progresistas porque siguen manifestando y defendiendo principios que son del neoliberalismo. Nosotros distinguimos en el trabajo nuestro una necesidad de Estado fuerte, un Estado que debe entender que tiene un rol protagónico en la lucha contra el narcotráfico. Pero pensamos también que muchas veces el decir el Estado es el que tiene que solucionar el problema nos pone afuera del problema. Pensamos que el Estado tiene un rol que no lo puede reemplazar nadie. Vivimos muchísimas décadas en donde el Estado nuestro está como en deuda con la población, tanto en lo que puede ser el control como puede ser el trabajo para la población que sufre el narcotráfico. Nosotros pensamos que la sociedad civil ocupa un rol tan importante como el del Estado, porque en estas décadas hay muchas instituciones que han decaído en sus principios y que son necesarias para que el narcotráfico, cuando impacta en los barrios y en los pueblos, tenga realmente una defensa. Nos referimos fundamentalmente a lo que podríamos llamar un círculo virtuoso que puede llegar a tener cualquier barrio o cualquier pueblo en la Argentina. Hay un círculo virtuoso que hace que un joven que padece las adicciones pueda a través de su familia, a través del club, de la escuela, de la iglesia, generar
un ámbito de movilidad en donde transcurre su día y en donde se plantean objetivos serios para poder lograr un cambio, para poder conquistar sus objetivos. Nosotros siempre cuando planteamos las adicciones, lo planteamos como un problema espiritual, como decíamos, no tanto tiene que ver con ir al culto, a la misa o a la sinagoga, sino más bien con encontrarle un sentido a la vida. Cuando uno puede transmitir ese sentido de la vida a los jóvenes, entonces ese joven está fortalecido y el embate del narcotráfico que impacta en su barrio lo encuentra fuerte. ¿Qué pasa en la sociedad nuestra con estas instituciones? Con la familia, con el club, con la escuela, con la iglesia. Tenemos un desafío grande en este momento. Nosotros pensamos que el Estado sí tiene que invertir, sobre todo en los barrios más pobres, en donde tienen que estar las mejores escuelas, los mejores clubes, en donde tenemos que realmente sentir que hay una opción preferencial por los pobres en esto que nos llama el Papa Francisco, y que tiene que haber una verdadera transformación, sin manipulaciones políticas, sino más bien buscando que se puedan desarrollar las capacidades de cada barrio.